Bienvenidos, queridos amigos. Qué gusto y qué bendición poder saludarnos una vez más. Llegamos a nuestra lección número 9 y hoy tenemos el privilegio de contar con un acompañante muy especial, el pastor Ernesto Barahona. Qué privilegio tener con nosotros. Dios lo bendiga y qué gusto poder Gracias compartir este tema tan interesante que recibe el título, El fundamento del del gobierno gobierno de de Dios. Dios. Así es. Amén. Nos hemos dado cuenta, queridos amigos, querido pastor, que en el transcurso de las lecciones se ha hablado acerca de este gran conflicto. Y las últimas han hablado de las estrategias de Satanás. Y la última, recordándolo brevemente, habla de cómo Guillermo Miller prevé un acontecimiento en 1844 que se confunde en el evento que iba a suceder, pero no se confunde en la fecha. Y a base de eso surge el gran chasco y después del gran chasco caemos a donde muchas personas querían entender qué había pasado en ese entonces. Hablamos del santuario. Y es que si recordamos lo que el santuario significaba para el pueblo de Israel, es esa presencia de Dios y la limpieza de sus pecados. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema muy interesante que habla un poco del santuario, pero más que el santuario habla de la ley de Dios. Como la lección tiene énfasis en tres cosas muy importantes: la inmutabilidad de la ley de Dios, el sábado como la creación y de la realeza de Dios, el santuario celestial como sede del gobierno de Dios y de la salvación del universo. Vamos a leer nuestro versículo de la lección que está en Apocalipsis 12:17. Dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Voy a invitarle, pastor, para que nos pueda dirigir con una oración. Bien, oramos. Dios nuestro, dirige nuestro estudio, que nuestros pensamientos puedan ser subyugados por el poder de tu Espíritu Santo Amén. a un entendimiento claro, conciso, de lo que deseas presentarnos a la luz de la lección que nos toca ver en esta ocasión. Amén. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Gra- Perdón, gracias, sí, pastor. sí. Sí, me gustaría que dialogáramos un poco acerca de cómo ve usted esta lección. Nuestra lección es muy importante. Hay que tomar en cuenta el nombre una vez más, el fundamento del gobierno de Dios. Todo gobierno tiene su fundamento en el cual se rige. Ese fundamento es su ley. No nos podemos imaginar un gobierno sin ley, porque un gobierno sin ley lleva a la anarquía, a la rebelión, al caos, y lógicamente, ¿verdad? Eso no le va a pasar a Dios, ¿no? Exacto. Es más, la rebelión de parte de Satanás en el cielo, cuando entonces se le da el nombre de Lucifer, eh, se origina en su deseo de contraponerse o rebelarse al gobierno de Dios, a la santa ley de Dios. Y lógicamente eso le causa su expulsión. Y vamos a encontrar, Cristian, que dentro de la ley de Dios hay un mandamiento que es muy, pero muy importante, especialmente para el tiempo final. Amén. Así es. Sí, y claro, pastor, sin duda alguna tenemos un Dios de orden que Él sabe a perfección todo lo que debe suceder y sabe a perfección lo bueno para sus hijos. Y Correcto. es que Él es un Dios que podemos ver el orden desde su creación, porque Él crea las leyes del mundo que nos rodea, cómo un ser vivo va creciendo, cómo se desarrolla, e incluso la ley de la gravedad tan conocida científicamente, pero es una ley de Dios que hace que nosotros en este mundo que está girando tan rápidamente, no salgamos expulsados. Pero todo eso lo hizo Dios bajo su propia perfección. Es correcto. Es verdad. Entonces, así es como, mm, sabes, Cristian, yo quiero llevar tu atención a algo interesante. Resulta que ya
1840, la década de 1830 y 40, se estaban contraponiendo dos elementos claves, importantes en asuntos espirituales, ¿sabes? Y es que es en esa década de 1830 en adelante cuando comienza a surgir el tema de la evolución, Darwinismo. el darwinismo. También es en ese mismo tiempo, ¿verdad? Cuando se está redescubriendo la importancia del sábado. ¿Cómo es que dos cosas chocan? ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante aquí, ¿verdad? Que eh, eso no sucedió solo porque sí. Hay un Dios que desea llevar nuestra atención a la correcta adoración y hay un enemigo que se la quiere robar, ¿verdad? Sí, incluso todo esto se origina, todo el inicio del mal, el inicio del pecado, se origina a base de la adoración que deseaba Lucifer. Y es por eso que la adoración es muy importante, porque la adoración es lo que nos hace reconocer a nosotros, a Dios como nuestro creador y a Jesús como nuestro Salvador. Es correcto. Vamos a adentrarnos al primer título de la lección, que es el santuario y la ley. A mí me gustaría que nos acompañaran a leer Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Cristian, ¿te has preguntado dentro de qué evento, en qué tiempo es que se revela esta visión del arca del pacto en el templo? Mira, en el versículo 15, no sé si tu Biblia tiene un subcapítulo, título quiero decir, ¿cómo se llama? En el versículo 15 ahí del La 11. séptima trompeta. Bien, es bueno que sepas que Apocalipsis está desarrollado en siete, ¿verdad? Por ejemplo, hay siete bienaventuranzas y están los siete sellos, están las siete iglesias, están las siete trompetas, las siete plagas. Aquí estamos hablando de la séptima trompeta. Y debes saber que cuando llegamos al número 7 se acabó. Así como en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice, fueron pues acabados en el séptimo día. De igual manera, cuando llegamos a Apocalipsis, cuando llegamos al número 7 es porque se acabó, es porque Jesús viene. Es en el tiempo Amén. cuando estamos tan cerca de la venida de Jesús que de pronto Juan mira en el cielo, porque es la séptima trompeta, y el templo, pues, él ve el templo, y luego dentro del templo él ve el arca del pacto. Importante. Sí, interesante. Gracias por esa aportación. Sin duda alguna, es algo que debe captar nuestra atención. Y es que el 7, hoy vamos a hablar de ese séptimo día que está marcado en la ley, en los 10 mandamientos, y que esos mandamientos estaban resguardados en el arca del pacto. Así Y es. es que podríamos decir que en el transcurso del tiempo, ubicándonos en el tiempo del pueblo de Israel, cuando surgía todo esto del santuario, aparentemente permanecía oculto el lugar santísimo durante mucho tiempo, pero al año llegaba el famoso día de la expiación, y era cuando era purificado el santuario con la sangre del macho cabrío. De igual manera, cuando hablamos de este estudio que hizo Guillermo Miller, cuando cayó en cuenta que en 1844 sucedía algo importante, él, lamentablemente, como lo rodeaba tanta confusión del momento y como usted dice, existía tanto en aquel entonces que todos querían descubrir y hallar una ruta, que querer o no hubo un poco de confusión de tanto que lo rodeaba, entonces él cae erróneamente en decir, Jesús viene en una fecha exacta, que era el año 1844. No vino y a base de eso surge tanto comentario negativo en contra de él y obviamente porque cuántas personas no dejaron todas sus cosas por esperar ese día. Pero si algo resalta, y a mí me gusta resaltarlo mucho, es que aquellos hombres y mujeres que dejaron algo por esperar a Jesús, creo que reflejan cómo nosotros deberíamos estar desapartados de esas cosas materiales que muchas veces nos impiden tener esa conexión con Dios. Entonces, hablar del santuario celestial
es comparar este santuario terrenal. Recordemos que el santuario terrenal era la sombra o era, podríamos decir, em, la similitud del santuario celestial. Y para muchos hombres de aquella época, incluso hoy, es difícil creer en que exista un santuario celestial como tal. Pero la Biblia nos da tanto comentario de esto y que lo estudiamos la semana pasada y es que si hay algo que resalta del santuario, son los mandamientos de Dios. Y el santuario habla acerca de la presencia y de la ley de Dios, porque era resguardado. Yo le tengo esta pregunta, ¿por qué era resguardado o por qué eran resguardadas las tablas de la ley? Bueno, en primer lugar, si lees Éxodo 25:16, el Señor le dio una orden a Moisés y le dijo, y pondrás dentro del arca las tablas del testimonio. De paso, ese es el nombre que se les da a las tablas de la ley, las tablas del testimonio. Y, y entonces estaban resguardadas. Mira dónde. Mm, eh, Las tablas de la ley guardadas dentro del arca. El arca era una representación del trono de Dios. Ahí se reflejaba la gloria de Dios, lo que se llama la Shekinah. Y entonces encontramos qué mejor lugar, ¿verdad? Eh, los abuelitos antes, como no sabían, no tenían un banco cerca, debajo del colchón, creo que ponían algo de su dinerito. Así es. Entonces, Dios resguarda su ley justamente en lo que es el arca del pacto, que es símbolo de su trono. Entonces, eso ya demuestra no solo lo sagrado que es la ley de Dios, sino también su validez, ¿verdad? Porque como lo vamos a ver en la parte del lunes, ya entramos en la parte de la inmutabilidad de la ley de Dios, o sea, es para siempre. Entonces, fíjate, las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, resguardadas dentro de el arca, allí se reflejaba la gloria de Dios. Y viene Satanás y él dice, ¿verdad? Subiré a las alturas, subiré a las alturas. Y en el monte del testimonio, dice la Reina Valera 60, me sentaré, ¿verdad? Y voy a ser igual al Altísimo. Prácticamente Lucifer lo que quiere es, que quiso, ha querido destronar a Dios. Y al destronar a Dios, abolir completamente la ley de Dios que está justamente resguardada en el trono de Dios. Exacto, sí. Hemos estudiado que Satanás es alguien muy inteligente, que tiene estrategias muy complicadas de enfrentar, pero no imposible de superarlas. Y es por eso que más adelante vamos a ver esto de la paciencia de los santos y los que guardan la fe de Jesús. Ujú. Pero enfocándonos en esto, en este momento, vemos que Satanás hace que surja mucha confusión para querer explicar lo de los mandamientos. ¿Y cuál es una de las mejores estrategias de Satanás? Usar la propia Biblia para poder engañar a las personas. Es correcto. Entonces, él, hoy en día, incluso quiero agregar esto, que hay muchas versiones o otras iglesias, otras denominaciones en donde sus 10 mandamientos están completamente modificados y es interesante ver cómo pueden modificar algo que el mismo Dios escribió. Bien, entonces creo que estás tratando aquí, ¿verdad? Lo que la lección, específicamente la parte del lunes, nos quiere hablar acerca de que la ley de Dios no cambia, no cambiará jamás. Quisiera llevar una secuencia que se me ocurre en este momento. Mira, el arca del pacto, en el tiempo de la séptima trompeta, o sea, al final del tiempo, se refleja allí, Juan la ve, dentro del arca del pacto están las tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos. También nos dice Apocalipsis capítulo 12, 17 y 14, 12, nos dice de que el pueblo de Dios del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra significa que los guarda todos, no guarda 7, no guarda 8, no guarda 9, Amén. los guarda todos. Acabas de decir, ¿verdad?, cómo el enemigo ha tratado de ver de qué forma, porque cambia, destruye.
lo que es el gobierno de Dios. Entonces, hablemos así brevemente acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leíste de Mateo 5, 17 y 18? ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Te recuerdas de ese texto? Es un texto que a mí me gusta bastante y tenerlo en mi vida a diario, porque Jesús claramente dice, oigan, yo no he venido a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y específicamente Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y vea, maravilloso lo que nos dice el versículo 18, porque dice, de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué te parece? Me gustaría que leas Eclesiastés 12, 13 y 14. Jesús acaba de decir, ¿verdad? Que por nada su santa ley ha de ser cambiada, ¿verdad? Y sin embargo, me gustaría ver a Salomón, qué es lo que dice. Digo, al salmista en Salmos 111, 7 y 8. Dice lo siguiente, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Bien, entonces los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios es inmutable, no cambia. Dios no cambia, su gobierno, su ley no gobierna. ¿Tendrías confianza en un Dios que podría estar cambiando a su antojo y sus caprichos su ley de gobierno? Claro que no. Claro que no, ¿verdad? Y entonces, hay una pregunta por ahí que dice, ¿qué enseñan estos pasajes bíblicos sobre la relación del cristiano con la ley? El cristiano, entonces, mira, si la santa ley de Dios es inmutable, no cambia, el cristiano, Adán y Eva, Abraham y todos los grandes del Antiguo Testamento, y luego nos pasamos al Nuevo Testamento, todos estamos subordinados a esa ley que no cambia. O sea, nosotros somos transitorios. O sea, hoy nazco, mañana me muero. La santa ley de Dios es eterna. Eso significa que si yo digo que soy cristiano, tengo que estar subordinado por la ley de Dios. Amén. Y sin duda alguna, acá podemos ver, y voy a agregar esto a los comentarios que usted nos está dando, que hubo un tiempo en donde las personas dijeron, es que esos 10 mandamientos ya no valen porque eso es la ley de Moisés. Y justo la lección nos dice que John Wesley deja una frase muy importante. Dice lo siguiente, la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero, Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. Y es que, pastor, a mí me gusta mucho ponerme a pensar en esto que como seres humanos, como personas que están bajo la gobernanza de los líderes de los países, tenemos que regirnos a la ley según el país en donde es estemos. correcto. Y es que la ley, de cierta manera, se ha hecho, hablando en estos casos, para que haya un bien común, un bien social. ¿Qué pasa cuando se altera esta ley? Pues se desordena la sociedad. Lamentablemente, vemos que esta ley muchas veces tiene estos espacios que a veces la hacen ver como una ley imperfecta, Ujú. pero la ley de Dios es perfecta. Y justamente esta frase nos dice esto, porque cuando Jesús vino a quitar toda esa ley de ritos que hoy en día nos parecerían exagerados, que fue puesta para el pueblo de Israel, pero recordemos que fue puesta bajo su contexto y bajo la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Pero ahora, la ley de los 10 mandamientos no es como que un hombre vino, él decidió qué iba a poner, qué iba a hacer, sino que Dios mismo con su dedo las escribe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, como usted decía, quienes tenemos un tiempo finito para querer
Sí, cómo distorsionar sobreponernos, sí. o sobreponernos por la ley de nuestro Dios, Mm, que es infinita. así es. Y fíjate que también hay otro detalle. Fíjate que en Éxodo capítulo 34 vemos a Moisés que le dice, Señor, por favor, perdona a tu pueblo, es un pueblo rebelde y todo eso. Él acababa de quebrar las tablas de la ley cuando encontró al pueblo de Israel adorando al becerro. Y entonces él le dijo, Señor, por favor, devuélvete con tu pueblo. Y el Señor le dijo, si tú quieres que así sea, me tienes que alisar otras piedras igualitas a las que tú quebraste, me las traes, yo voy a escribir en ellas las mismas palabras. Y Moisés hizo eso, alisó dos tablas de piedra, temprano en la mañana subió al monte, y entonces, mientras el Señor escribía, me estoy haciendo referencia a Éxodo capítulo 34, los versículos del 1 al 7. Mientras el Señor escribía de vuelta los 10 mandamientos en las tablas de piedra, dice que proclamó su nombre. ¿Sabes qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que hay una conexión al 100% entre el carácter de Dios, ¿verdad? Y la ley de Dios. O sea, lo que es Amén. una cosa es lo otro, ¿verdad? Amén. Sí, sin duda alguna, la ley de Dios es perfecta. Y a mí me gusta siempre recalcar que esta ley no se hizo porque tuviéramos un Dios que está esperando a que fallemos para castigarnos, sino que esta ley está hecha para que nosotros vivamos en armonía y tengamos una conexión con Dios. Ujú. Por eso está la ley, porque la ley está para sus hijos. Y recordemos que como la lección pasada decía, somos salvos por gracia, pero la muestra de que hemos aceptado la gracia de Jesús es que guardamos los Es mandamientos. correcto. Y el cuarto mandamiento, este mandamiento que tanto se ha querido distorsionar, que tanto ha sido atacado, ¿no le parece extraño que sea el único mandamiento que la gente ataca, pero por montón para querer ocultar esto que el mismo Dios escribió? Eso no viene porque sí. Y te diré, ¿cuántos mandamientos son? 10. 10. Mencióname cualquiera tres. No el cuarto mandamiento. Ok, vamos a lo que muchos dicen. Ujú, Ama al Señor tu Dios y la otra mitad de los mandamientos, por así decirlo, ama a ujú, tu prójimo. Dentro de los mandamientos del prójimo, podríamos decir lo que toda ley de un país tiene. No matarás, no robarás ujú. y no codiciarás. Bien, ok. O no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Fíjate que cualquiera otro mandamiento fuera del cuarto, si quedara aisladito solo por sí mismo, no sabes quién lo dijo. No matarás. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Pero el único que es bien específico en cuanto a quién lo dijo es el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento se centra lo que serían los mismos elementos de un sello. Todo sello tiene el nombre de la persona. ¿Qué más tiene? Tiene la jurisdicción que gobierna y tiene también el título de esa persona, ¿verdad? El abogado Cristian, ¿verdad? Sí. Y luego, en fin, dice ahí, ¿verdad? En el sello dice, ahora fíjate, el no matarás, no hurtarás, no dirás falso, no tienen esos tres elementos, solo es uno. Entonces, he allí, si la gente está instigada a atacar un mandamiento, está bien con todos los que son, por así decirlo, imprecisos, porque no se sabe quién dijo, no matarás, a excepción del que es completo, Jehová Dios. Allí en el cuarto mandamiento está el nombre, Jehová Dios. Allí está su título, es creador. Y allí está su jurisdicción, cielos y tierra. Ese es el que no quieren. Tiene que ser del Satanás, ese mal. Tiene que ser. Es correcto. Sí, sin duda alguna, si es el mandamiento más atacado, ¿por qué debería ser el mandamiento más atacado? Porque es la marca que nos une a Dios. Entonces,
Vamos a ver, aquí como usted decía, el cuarto mandamiento es tan interesante que podemos pasar mucho tiempo desglosándolo por cómo está escrito, pero a mí me gusta también resaltar que dice, acuérdate. Ujú. No dice, bueno, a partir de ahora vas a guardar el sábado. Dice, acuérdate. ¿Cómo nosotros estamos teniendo esa presencia de Dios en nuestra creación? El sábado nos hace recordar la creación de Dios y cómo su carácter se vio reflejado en amor para también redimirnos. El sábado es tan importante porque nos da un valor a nosotros de recordar que fuimos creados por las manos de un Dios perfecto. Es correcto, Cristian. En Éxodo capítulo 28 en adelante al que has hecho referencia, el mandamiento comienza con la palabra acuérdate. Dios le quiere recordar a la humanidad entera que está conectada, quiera o no, está conectada con aquel que le creó. Pero si las personas rechazan eso, pues bueno, ni modos, pero el Señor se lo recuerda. ¿Y cada cuánto se lo recuerda? Se lo recuerda cada 7 días. Cada 7 días les envía el monumento de la creación. Pero fíjate que ya lo dijiste hace un rato, Cristian, el sábado no solo es recordatorio de quién es, de dónde venimos, nuestro creador, sino es recordatorio de a dónde vamos. Hemos sido Amén, redimidos, ¿sí o no? Y amén, entonces fíjate que cuando el Señor repite la ley en Deuteronomio, que de paso Deuteronomio quiere decir repetición de la ley, entonces en el capítulo 5 versículos del 12 en adelante, 12 al 15 dice que debemos observar el santo sábado para recordar que hemos sido liberados, redimidos del pecado. amén, Pero hay una otra cosita más. Ya lo dijiste también. Quiero referirme a Ezequiel capítulo 20, versículos 12 amén. y 20. Dice que debe ser el sábado se ha convertido de parte de Dios para con su Hijo que ha redimido como señal de que Él nos está santificando, Él nos santifica. Entonces son tres cosas. Es señal, es recordatorio de que tenemos un Creador, es también una señal de que hemos sido redimidos y de que Él nos santifica. ¿Cómo yo no voy a aceptar esa señal? Y yo invito a nuestros hermanos, a todos, ¿verdad? Que le pongan el énfasis que la Biblia le ha puesto a este precioso mandamiento y que Satanás desea atacar. Es más, fíjate que en el ataque de Satanás nos dice que Satanás está utilizando a un instrumento, ¿verdad? Un instrumento que le llama la bestia que sube del mar, con propósito, o cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 con el propósito de ver si cambia. Qué intención tan maligna del enemigo de que, ok, no la puedo destruir porque es inmutable, pues entonces miremos cómo la cambiamos. Sí, esto es sin duda alguna sorprendente y creo que el estudio de esa lección está muy bonito porque nos vamos a dar cuenta que el sábado, el cuarto mandamiento va más allá de ser solo un día. Usted ya dijo las tres características muy importantes y aparte es el único mandamiento con tiempo que se nos presenta. Y entonces podríamos decir, pastor, que el verdadero descanso sabático es el descanso en los brazos de la gracia amorosa de Jesús que nos creó. También el descanso sabático es recordar a aquel hombre que nos redimió Ujú, y también recordar que un día volverá a buscarnos. Como usted decía, ¿cómo podemos desapartarnos de esto? sí. Pero ahora caemos al otro tema que la lección nos titula La marca de la bestia. Vamos a leer Apocalipsis 12:12. Aquí lo tengo, mira, lo leo. Muy bien. Dice, alégrense por eso ustedes, los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero ay de ustedes los que habitan la tierra y el mar, porque el diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo, Le queda poco tiempo, poco y tiempo. viene con gran ira. Pero esa ira, ¿hacia dónde la está dirigiendo, Cristian? ¿A todo ser humano? Esta ira la está haciendo en contra del pueblo
de Es Dios. correcto. Te leo, mira, el 12:17. 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es símbolo de la de la iglesia, ¿verdad? iglesia. Amén. Y se fue a luchar, a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. ¿Y cuáles son las características de ese resto que queda para el tiempo final? Esas características la vemos de una manera muy importante. Lo que ya hemos dicho, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ay, Cristian, tengo algo que decirte. Mira, es solo una recapitulación. En el cielo, Satanás se revela contra Dios, ¿sí? Y quiere destronar a Dios y dice que él quiere sentarse en el monte del testimonio, él quiere ir a tomar ese testimonio, las tablas de la ley, destruirlas, pero él es expulsado. Cuando es expulsado de allá, encuentra, fíjate, en Jeremías capítulo 30, sí, 31, los versículos 30 31 hablan de que Dios, mediante la sangre de Jesús, después de la muerte de Jesús, está en la capacidad para dejar de escribir su ley en tablas de piedra y escribirlas en las tablas del corazón de todo creyente. Entonces, ¿contra quién la va a agarrar Satanás? Allá no pudo, lo es desterrado, ¿verdad? Bueno, no se puede decir desterrado, es expulsado del cielo. Y como allá no puede, encuentra aquí un grupo de fieles que guardan los mandamientos de Dios completos, guardan. Y bueno, pues Satanás, entonces ellos se convierten en el objetivo de guerra de Satanás. Así es, sí, Satanás está preocupado, podríamos decir, porque le queda poco tiempo, entonces va en contra de los que le falta engañar, que es el pueblo de Dios, la iglesia. Y recordemos que la iglesia adventista es el remanente de Dios. Entonces, acá nosotros podemos ver que hay dos aliados del dragón que usted mencionaba, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ujú, Y esta bestia no es cualquier cosa, porque ha traído el engaño a manos de Satanás a muchas personas y vea lo que dice en Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ujú. ¿Pero por qué? ¿Quién como la bestia? Pues recordemos que el enemigo de Dios ha querido buscar a toda costa cambiar la ley de Dios. Es Sabe que correcto. cambiando la ley hace que la ley se acople a los intereses del ser humano. Y recordemos que lo hemos mencionado. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no deberíamos usar la Biblia y acoplar la Biblia a nuestra vida, sino deberíamos acoplar nuestra vida a la Biblia. Ujú. Y encontramos, así es como entonces encontramos, Cristian, ¿verdad? Que si Satanás, que si Satanás no puede abolir, no puede destruir la ley, ¿por qué no cambiarla? Y específicamente, no sé si te diste cuenta de ese texto en Daniel que nos dice que al hacer una comparación entre esa bestia, ¿verdad?, que surge del mar, del mar con Daniel capítulo 7, encontramos que ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 dice que intentará, ¿qué cosa? ¿Te recuerdas? Cambiar Cambiar la ley. los tiempos, dice, y la ley, ¿te recuerdas? Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Acabas de mencionar de que dentro de los 10 mandamientos, el único mandamiento que tiene que ver con tiempo es el sábado. Así Y es. ahora resulta de que cuánto hace ya de que en lugar del sábado se ha impuesto casi a nivel mundial en todas las creencias religiosas que el domingo es el día del Señor y no el sábado. ¿Qué tal? Sí, yo creo que, como dijimos anteriormente, el único mandamiento que tiene tiempo, que tiene características, las que usted mencionaba, ha sido el más atacado y por el cual más se ha esforzado Satanás de ocultarlo, porque este es tan fácil, podríamos decir hoy en día, desviar nuestra atención de este mandamiento. Y es que Satanás, si ponemos nosotros este ejemplo, si yo veo en la ley de Dios algo que no me guste, entonces yo voy a poner a pensar, bueno, esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y eso he hecho con toda la humanidad.
Entonces surge una estrategia de decir, bueno, a la gente no le gusta mucho esos mandamientos, vamos a hacer los propios mandamientos, vamos a cambiar la ley de Dios y la vamos a hacer pasar como ley de Dios. Entonces ahí a la gente le gusta más y a base de ese gusto viene la adoración errónea a una ley que no es de Dios. Sí. Y es que como seres humanos tenemos la naturaleza de querer adorar algo. Eso está en nosotros, querer adorar. Eso es algo que Dios puso en nosotros. El problema es que hoy en día hay tanto que adorar que entonces ya vemos como que la adoración a Dios es una opción. Y entonces, si nosotros necesitamos adorar a alguien, porque está dentro de nuestro sentir esa necesidad de adorar, si nosotros no adoramos a Dios, vamos a buscar algo que se acople más a lo que yo quiero y voy a adorarlo. Pero eso es porque aún no nos hemos convencido de aceptar la ley de Dios y nos vamos por lo que más nos guste, por no querer aceptar lo que debiéramos hacer. En cuanto a la adoración, y prácticamente estamos llegando al final, ¿verdad? En cuanto a la adoración, Cristian, Dios se merece la adoración de todo creyente, de todo ser humano. Se lo merece por derecho, porque Él es nuestro creador. Y se lo merece porque es nuestro redentor, ¿verdad? Entonces, el sábado ha quedado en calidad de monumento para recordarme a quién yo debo adorar. Pero en los tiempos finales encontramos un poder, ¿verdad? Encontramos un poder que ha intentado cambiar el día de adoración del sábado, el séptimo día, y lo puso para el domingo. Y entonces el domingo se está proyectando a ser la marca identificatoria de ese poder para que en el tiempo final, entonces se notará la diferencia. ¿Quién adora a Dios? ¿Quién no está adorando a Dios? Los que adoran a Dios saben y respetan el monumento que el Señor ha dejado y que nos lleva a tomar conciencia a quién debemos adorar a Dios. El séptimo día, el sábado, mira, se convierte en esa señal, ¿verdad? Que me proyecta en adoración a mi Padre. Pero hay Amén. una Biblia, es una Biblia de origen evangélico. Allá donde dice en Apocalipsis 1:10, donde dice, estaba yo en visión en el día del Señor. ¿Qué crees? Dice, estaba yo en el día del Señor en domingo. Se animaron a colocar domingo solo porque ahí dice día del Señor. Entonces vemos una fuerza tan fuerte en los tiempos finales de querer hacer el cambio. Pero que el Señor nos permita en las horas finales, en el tiempo final, la cosa va a estar más difícil. Apocalipsis capítulo 13 nos dice de que la adoración al enemigo va a ser coaccionada a través del engaño, la fuerza, lo que sea, y el domingo representará ese día la diferencia entre el sábado y el domingo será lo que va a contrastar, a diferenciar quién está adorando a Dios, quién está adorando al enemigo. Así es. Yo creo que acá me gustaría a mí hacer esta reflexión. Muchas veces creemos que adorar a Dios debería ser porque hemos recibido un gran milagro, porque hemos visto instantánea una petición o porque deseamos algo y lo tenemos, entonces por eso Dios merece adoración. Pero no, la adoración a Dios, aun sin que tuviéramos nada, Él es digno de adoración Amén. y Ah, vamos a adorarlo convencidos de a quién adoramos. Porque Dios no va a ir en contra de la voluntad de nadie. ujú. Porque uno de los principios fundamentales de Dios es la libertad de elección. Por eso, Satanás elige erróneamente es expulsado del cielo. Y eso mismo viene para la tierra. Es momento que nosotros tomemos esa decisión. Y más que la gran mayoría ya lo sabemos, pero aún sabiéndolo a veces nos vamos desviando un poco. Yo creo que es importante convencernos y decidirnos que la adoración a Dios es completa con mi vida y guardando su ley. Amén. Amén. Bien, entonces hacemos un llamado a quienes nos ven, ¿verdad? Hay dos alternativas.
Son dos alternativas opuestas. O decidimos adorar al Creador o vamos a terminar adorando al instrumento que el enemigo ha llegado a idearse, a ingeniárselas, le llama la bestia, ¿verdad? La Biblia nos dice en capítulo 13 que algunos adorarán a la bestia o a su imagen, en tanto que el llamado es que ha llegado la hora de su juicio en el cielo y que tenemos que aprender a saber a quién adoramos. Adorar al que hizo los cielos Y y la la tierra. tierra. ¿Y qué más? Que el que nos ayuda a recordar quién hizo los cielos y la tierra y que nos ha salvado es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, Amén. ¿verdad? Amén. Sin duda, eso es con lo que empieza el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel diciendo lo que usted acaba de mencionar ahí en Apocalipsis 14:7. Y el segundo ángel viene acá a hablar acerca, va a continuar lo que dice el primer ángel, y ahora dice en el versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué se refiere esto? Sí, Babilonia representa un sistema religioso apóstata, ¿verdad? De las religiones que deciden rechazar adorar a Dios, deciden rechazar el gobierno de Dios que está representado por su santa ley y dentro de la santa ley van con todo contra el cuarto mandamiento, se rebelan y entonces Babilonia, ¿verdad? La Biblia nos dice que es la que engañará al final de cuentas a todo el mundo religioso. Y por eso la Biblia nos dice que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diferente, fiel, guarda los mandamientos de Dios y dice la fe de Jesús, guardan la fe de Jesús. La, y esta fe de Jesús es el máximo poder que tendremos, siempre está disponible, pero lo tendremos en los últimos momentos, que es la justicia de Cristo Jesús para poder mantenernos en esa crisis final, Cristian. Así de que es necesario que yo sepa responder a quién estoy adorando, ¿verdad? Amén. 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 Sin duda alguna que es una lección que nos invita a reflexionar acerca de cómo estamos guardando nosotros la ley de Dios. Ujú. Pero también más que guardarla, es llevar el mensaje a aquellos que aún no lo conocen. Porque recordemos que la Biblia dice que en algún momento todos van a saber acerca de esto, pero ya se va a tratar de cada uno la decisión que va a tomar. Así Y es. entre tanto ataque del enemigo por querer desviarnos, por querer apagarnos, por querer dar la imagen de un Dios distorsionado, Juan nos dice algo en Apocalipsis 14:12, que creo que es un versículo maravilloso con el cual nosotros podemos continuar recordando por qué adoramos a Dios. Somos su pueblo, y dice, aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, todos los mandamientos, y la fe de Jesús, como usted dijo, la fe que nos ayudará a enfrentar cada prueba. Amén. Amén. Amén, pues ha sido una lección muy bonita y esa ha sido un gusto y una bendición poder compartirla con usted. Sin duda nos llenamos de mucho y creo que podemos seguir estudiando estas lecciones que son maravillosas. Gracias, pastor. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por conectarse a este video. Recuerden que pueden compartir este material que es de mucha ayuda para el Ministerio de Comunicación y continuamos con esta lección o con este trimestre la otra semana. Vamos a despedirnos con una oración. ¿Podría dirigir? Padre, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Amén. Permítenos, oh Dios, ser contados desde ya en el grupo de aquellos que saben a quién en verdad adoran, al que hizo los cielos y la tierra, a ti, oh Dios, porque tú te mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza es para ti, Señor. Amén. Satanás no ha cesado desde el principio, desde que se reveló en el cielo, no ha cesado de buscar cómo llevar a las personas a través del engaño, a través de la fuerza, la coacción, de llevarlas a rebelarse, así como Él lo hizo, en contra de tu gobierno. Tu gobierno, Señor, como lo vimos hoy, está representado por tu santa ley. Y en el corazón de tu santa ley, Señor, está el santo sábado.
Permítenos, oh Dios, darle la importancia correspondiente, ya que es un recordatorio de que fuimos creados por ti, que hemos sido salvados por Cristo Jesús y que el Espíritu Santo también nos santifica para vivir eternamente con Jesús. Gracias, oh Dios, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Nos vemos acá la próxima semana.